este título lo hemos, o este mensaje lo hemos titulado Desde la tormenta. Y para desarrollar este mensaje, tuve en cuenta dos referentes o dos textos que tienen la misma temática. Está en el libro de Mateo, el capítulo 8, del verso 23 al 27, y en el libro de San Marcos, en el capítulo 4, del verso 35 al verso 41. Le doy estos dos textos de referencia, pero hoy solamente voy a compartir con ustedes el del libro de San Marcos. ¿Por qué? Porque el libro de San Marcos es más descriptivo, es una narración detallada. Entonces vamos a leer en esta mañana. Jesús calma la tempestad. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Cuando pensé en este título, Desde la tormenta, comencé a indagar un poco acerca de qué es una tormenta, cómo se presenta la tormenta, y leí que la tormenta no aparece de la nada. La tormenta se va desarrollando, se va formando, y esto tiene que ver con la nubosidad, con las nubes o la cantidad de nubes que se va formando. ¿Cómo se crea la tormenta? Bueno, cuando un centro de baja presión se combina o se une con otro de alta presión, y además de ello, podíamos decir que cuando esto sucede, se va formando vientos. Explicado de otra manera, encontré que la formación de la tormenta tiene que ver también cuando hay mucha humedad, y esta humedad va combinada con movimientos fuertes ascendentes y descendentes, o sea, ascenso de aire, y es ahí donde primero se forman vientos, se pueden formar tornados. Ahora, cuando ese aire, en ese aire hay ruptura, es cuando vienen los rayos o relámpagos que uno dice, cuando ya la tormenta va demasiado fuerte. Hay tormentas que duran poco, y como les decía, esto tiene que ver con la nubosidad. Si es una, por ejemplo, que se está formando, las tormentas pueden durar relativamente 1 hora, pero cuando son varias, cuando son complejas, de hecho aprendí un término que se llama cumulus nimbus, que tiene que ver con la cantidad de nubes que se forman, y que esto hace, como les decía anteriormente, que se formen las tormentas de mayor intensidad. Puede haber granizo, puede haber lluvia abundante. Todo esto lo leía y aprendía para entender un poco qué clase o qué tipo de tempestad decía. De hecho, en uno de los textos, como les decía, Temed 2, dice que era de noche, que todo estaba oscuro.
y que de todas maneras las personas que estaban en la barca, hablando de los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores. Para ellos no era sorprendente presentarse una tormenta y que ellos tuvieran pánico o tuvieran temor, porque de pronto tenían la visión o tenían la experiencia de que esto se podía presentar y cómo podían ellos de pronto reaccionar ante un fenómeno que no era extraño para ellos. Ustedes piensen por un momento, o podemos imaginarnos que esta tormenta hace parte de nuestro vivir diario. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, y yo decía, en un momento de aflicción, tú sí ves ese momento llegar a tu vida, ves un proceso, porque recuerden que les decía que la tormenta es un proceso, se va desarrollando, necesita de unas condiciones. Si las nubes, el viento, las altas olas de calor, todo esto, o de presión, todo esto hace parte y se va formando, y tú vas viendo o te vas dando cuenta de que se avecina una tormenta. Y de hecho, cuando ves todas estas señales, de pronto lo que tú haces es, Dios mío, ¿qué va a pasar? Esto está, mira, se está nublando, está poniéndose oscuro. Eso suele suceder también en nuestras vidas. Pero nosotros a veces pasamos desapercibidos, estamos viendo las cosas y de pronto no le prestamos atención, o simplemente nos sentimos confiados porque hemos vivido o hemos visto esto en otro, y cuando esa tormenta quiere llegar a nuestra vida, esa dificultad, ese problema, nosotros tenemos todo bajo control. En estos dos textos, en Mateo y en Marcos, nos habla o me llama la atención una expresión que fue en el libro de Mateo, dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Y en el libro de Marcos dice, Señor, no tienes cuidado de que perecemos. Cuando yo miré estas expresiones, yo dije, ese fue el punto de vista o la manera como lo vieron. Y fue que me hizo de pronto meditar y pensar, así nosotros pasemos por una tormenta, la manera que tú la ves, así sea constante, es distinta. De hecho, una persona puede ver una tormenta desde un enfoque distinto al de otro. Y me hizo pensar cuando nosotros estamos en medio de todas estas adversidades, de hecho lo que estamos viviendo ahora con relación a la pandemia, con relación al virus, al COVID. Y yo he hablado con personas y la veo con tranquilidad y las escucho con tranquilidad y dicen, no, creo que el día que le va a tocar, le toca, pero yo voy agarrada del Señor, yo voy agarrado del Señor. Como hay otros que constantemente están desinfectando, no salen a la calle por temor a ello. Y estamos en la misma situación, pero lo enfocamos o lo vemos de diferentes maneras. Es algo que nosotros enfrentamos, las dificultades de la vida. Las podemos enfrentar con vigor, las podemos enfrentar con fe, o de pronto la podemos enfrentar con mucho temor, mucha desconfianza, y nos debilitamos. Pero es ahí precisamente en medio de ese temor, en medio de esa fragilidad, en medio de esa angustia, en medio de tu tormenta, donde el Señor te dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Y es cuando Él comienza a actuar en tu vida. Él empieza a decirte, tú no estás sola, tú no estás solo, tú puedes. Es hermoso cuando yo me di cuenta o reforcé
lo que muchas veces repetimos, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Yo no estoy sola, yo no estoy solo en esta situación. Pero cuando tú realmente experimentas el poder, el favor de Dios, es maravilloso. Cuando tú te das cuenta que no hay nada que te amedrante, que no hay nada que te detenga, que tú puedes avanzar en medio de la tormenta, que estés en medio de la adversidad, tú puedes avanzar porque reconoces, porque sabes que Dios está contigo. Yo no sé por qué tormenta estás pasando tú en esta mañana. Yo no sé si tu tormenta se llama decepción. Yo no sé si tu tormenta se llama cáncer. No sé si tu tormenta es un diagnóstico desagradable. Es una pérdida de un familiar. No sé en este momento. No sé si tu aflicción o tu tormenta o dificultad en estos momentos es el abandono de alguien. Pero cuando nosotros estamos en medio de cada situación, queremos, ¿verdad? Salir adelante, avanzar. Ahora, alrededor nuestro hay personas que siempre nos quieren dar palabras de ánimo y esto muchas veces nos ayuda. Hay una frase que dice, la gotera de la casa, ¿verdad? La sabe quien la vive. Y esto me hace recordar cuando de pronto personas que son allegadas están pasando por una situación de la cual yo no he vivido, pero que de mí sale darle una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de parte de Dios. Y lo que podemos decir es, tú vas a salir adelante. Pero la persona que está viviendo la situación, ¿cómo se siente en esos momentos? Tú de pronto hoy dices, los discípulos estaban con Jesús, estaban allí con él. Oiga, el Hijo de Dios, no tenían por qué temer, pero hay que vivir la situación para saber las emociones que se activan en nuestro ser, de hecho porque somos carne. No podemos evitar las tormentas en nuestra vida. Esto hace parte de nosotros. Y hoy quiero que no sea una palabra de desaliento, sino de ánimo. No las podemos evitar, pero podemos avanzar en medio de ellas. Podemos seguir adelante en medio de ella. Y a través de esta historia, quiero compartir contigo 4 aspectos que me ayudaron a entender que definitivamente no tenemos por qué avanzar. Y que cuando uno, no tenemos por qué desfallecer, perdón. Y cuando uno se encuentra en medio de la tormenta, cualquiera que sea, debes estar seguro que vas a pasar este proceso como lo vivieron los discípulos. Y lo primero que ellos vivieron, dice, desde la tormenta tú experimentas temor. ¿Quién no? Desde la tormenta tú experimentas temor. De hecho, conocí una persona que ella le tenía temor a las tormentas, o sea, que ella era brontofóbica. La brontofobia es el temor precisamente a los rayos, a los relámpagos, a las tormentas. Y ella le tenía temor. Cada vez que había rayo trueno, tomaba, se iba para su cama hasta que pasara la tormenta. Y es hermoso cuando tú reconoces que tienes que, sí, voy a pasar por todo esto, estoy temerosa, estoy temeroso, pero sé que no estoy sola o no estoy solo. El temor, su incidencia en cuanto a las tormentas a nivel mundial está en más o menos en el 21%. Es decir, que hace parte de las cosas normales que nosotros podemos sentir. Temor a la adversidad, temor al fracaso, temor a no estar o no ser victorioso o no tener la victoria en algo que tú te has trazado por mucho tiempo. Tienes temor porque te sientes en peligro. Tienes temor porque
en la vida el enemigo anda como león rugiente buscando a ver a quién devora. Y si tú no estás parado bien, si tú no estás agarrado del Señor, te zarandea. Entonces, a todo esto es normal que tú y yo tengamos temor. Y creo que los discípulos no fueron la excepción. Ellos tuvieron quizás pensamientos catastróficos, nos vamos a hundir. Y eso no es pecado. Que tú y yo tengamos temor, eso hace parte de lo natural, de lo cotidiano. Y ellos tuvieron temor. Ellos, dice la palabra, que las olas eran tan grandes que cubría la barca. En el otro texto dice que sentía, veían que se estaba anegando, se anegaban. Cuando tú sientes que tu vida está en peligro, cuando sientes que te están haciendo daño, tú lo que quieres buscar es una solución pronta a un medio del temor, quieres ver qué hacer. Los discípulos me imagino que pensaron en alguna solución. Miremos cómo estabilizar la barca en medio de su pánico, de su terror. Vamos a sacar este agua que nos puede hundir. Y ellos empezaron, ¿verdad?, a gritar. Ellos empezaron a angustiarse, tuvieron temor. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 32, capítulo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me guardarás. Qué bonito cuando nosotros nos podemos aferrar a lo que nos dice el Señor. Qué bonito que aunque tú sientas miedo, temor, puedas declarar en tu vida que Él te guardará, que tu vida depende de Él, que aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo, una enfermedad, tu confianza esté puesta en Él, aleluya. En el día que temo, dice la palabra de Dios, yo en ti confío. Hay momentos en que he sentido gran temor en mi vida, porque veo cosas de pronto que se están formando, que se están haciendo, porque veo que no hay solución inmediata o pronta a lo que yo considero que ya estoy desesperada. Pero hermoso es cuando tú confías en que su palabra es verdad, en que dice su palabra que en el día que tú estás temiendo, confía en Él, Él te guardará, Él te librará, Él te sacará victoriosa, Él te sacará victorioso de cualquier situación que tú te encuentres. Por nada estéis afanosos. Antes bien, ¿qué debemos hacer? Colocar en sus manos cualquier petición, ¿verdad? En toda oración y ruego con acción de gracias. El segundo aspecto que pudimos mirar en este pasaje, ahí esos discípulos en medio de la tormenta, ellos aumentaron su fe. Sí, estaban temerosos, pero ellos empezaron a mirar qué hacer. Y eso nos cuesta. De hecho, Jesús cuestionó el hecho de que ellos dudaran. Y le hizo una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo no tenéis tu fe? ¿Cómo no tenéis tu fe, Dinaluz, desde la edad de 19 años que llegaste, que te traje, que me conociste, has visto que yo te he respaldado en todo? He visto cómo te has convertido, cómo has avanzado, cómo has superado pérdidas, fracasos, decepciones, diagnóstico los has superado, has sabido sobrellevar, has salido victoriosa. O sea, ¿cómo tú, cualquiera de los que están aquí presentes, vas a dudar si te he respaldado en cada momento? Esos discípulos andaban con Jesús, conocían lo que Él había hecho, lo que estaba haciendo, que Él era una persona que les acompañaba, que no les había abandonado, que hacía milagros.
Entonces, ¿dónde estaba puesta la confianza? No existe tormenta, déjame decirte en esta mañana, no existe tempestad que pueda dañar, que pueda truncar, que pueda acabar con el propósito que Dios tiene en tu vida. No hay tormenta. Que esto nos ayude a que cada día nosotros podamos aumentar nuestra fe. Que aunque hayan dudas, que aunque el mar se estremezca, aunque las olas vayan y es un vaivén de ir y venir, con todo eso puedas estar confiado que Él está con nosotros. Que tu fe sea aumentada aún en medio de ese viento fuerte que te golpea una y otra vez, pero que tú estás ahí, aumentando tu fe, confiando en que Él es el poderoso de Israel. Y esto requiere de mucha valentía, de no estar ahí en quietud. Tienes que ser valiente, amén. Cuando nosotros aumentamos nuestra fe, cuando nosotros nos damos cuenta que verdaderamente Dios va más allá de lo natural. Él está en lo sobrenatural, está en lo imposible, en todo aquello que es imposible para nosotros, para Él es posible. Tu fe va aumentando y dice, pero ven acá, yo estaba en esto y el Señor me sacó. Yo estaba en esta situación y yo vi el respaldo de Dios. No, así haya temor en mí, yo tengo que aumentar mi confianza, mi fe en Él. En el libro de San Marcos, capítulo 9, verso 23, dice, para el que cree, todo es posible. Y creo que en estos momentos, cuando los discípulos empezaron a recordar, ellos aumentaron su fe y dijeron, para todos nosotros es posible que no nos hundamos, porque yo sé quién va aquí. Dice, pide con fe, dice la palabra de Dios, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Que el Señor nos ayude, que en medio del temor, en vez de dudar, de desmayar, de decaer, nuestra fe aumente, nuestra confianza en Él aumente, en medio de esta tempestad que estamos viviendo, en medio de la tormenta, y nosotros podamos declarar que todo es posible con Él. Bendito sea el poder de Dios. Como tercer aspecto, desde la tormenta tú reconoces quién es la autoridad. Yo les comentaba ahorita que en los dos textos, en uno decía maestro, en el otro decía Señor. Ellos reaccionaron y dijeron, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Eso te dice el Señor en esta mañana. No, no me voy a dejar. ¿Por qué estoy así? Si Él es el Todopoderoso, no hay nada para Él imposible. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Los discípulos inmediatamente corrieron, fueron ante Él, porque sabían que en Él estaba la solución, porque sabían que en Él estaba el poder. Yo creo que al comienzo del texto decía la palabra que Jesús les invitó a pasar al otro lado. Ellos inmediatamente reconocieron y dijeron, Él fue quien nos dijo a nosotros, pasemos al otro lado. Él está conmigo. Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conoced
que yo soy Dios. ¿Estás bajo la presión de un diagnóstico? ¿Estás en estos momentos bajo la angustia de ver que tus hijos, tu familia, tu hogar se desmorona? ¿Estás en la angustia de ver que las cosas no te salen como tú quieres, que ya no devengas el mismo salario, que tu empleo está en una cuerda floja? Estás creyendo en el Todopoderoso. Reconoce que Él es quien puede todo en tu vida. Reconócelo a tiempo. Tú no necesitas una tormenta, tú no necesitas una tempestad en tu vida para reconocer quién es Jesús de Nazaret. Él es tu Salvador, es tu protector. Él te guarda, Él te sostiene. Reconoce quién rige tu vida en estos momentos. Lamentablemente a veces creemos más al hombre. Lamentablemente a veces creemos más en lo que dice un diagnóstico. Antes de iniciar, leía en Facebook algo que compartía una hermana que por mucho tiempo nosotros estuvimos orando. Y mi esposo me leía y decía, tremendo cómo confiesa esta mujer que ya es libre del cáncer. Reconoce que no fue como ella lo planeó. ¿Sabes? Ella quería vivir el proceso que alguien más había vivido con la misma rapidez. Tardó su tormenta un poquito más, un poco más. Pero dice literalmente, superé el cáncer. Y no voy a dar nombres, decía así el texto. Doy gracias a Dios por todas las personas que oraron y doy la gloria a Dios por haber sanado. Reconoció quién es el Señor. Para Él no hay nada imposible. Aleluya. Tú estás en su corazón. No permitas que esa tempestad que hoy vives, que esa prueba, que esa tormenta hunda tu barco, hunda tu vida, porque Él está contigo. Y como cuarto y último aspecto, vemos que desde la tormenta tú y yo esperamos una gran tranquilidad, una paz en nuestro interior, la paz y la confianza que yo tengo en esta mañana de que Dios no deja a sus hijos avergonzados. La paz y la confianza que mis ojos verán un milagro. La paz y la confianza, la tranquilidad que el Señor te dice en esta mañana que tengas. En ambos textos, tanto en el libro de Mateo como en el de San Marcos, pude ver una expresión que decía que hubo gran bonanza. Buscando qué significaba esto de bonanza, tiene que ver con la tranquilidad, la paz, la calma que debe haber en el mar. Es más, bonanza es un término de marino, ¿ya? Es un término marino que designa originariamente el buen estado de la mar o del mar. Tremendo. Esa es la calma, la tranquilidad. Nosotros esperamos gran bonanza. Ahí donde estás, en el lugar que te encuentres, declara que tú esperas en Él gran bonanza. La paz y el Espíritu, que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Amén. Jesús experimentó esa tranquilidad y de pronto a veces decimos, wow, estaba en la popa
y decía que estaba recostado, que estaba durmiendo. ¿Cómo hizo él para experimentar? Él esperaba en Dios, él esperaba en su Padre, él esperaba sencillamente que donde él estaba no era el momento, no era el momento, porque sabía que él debía cumplir con un propósito que nuestro Padre había establecido sobre su vida. Estás en medio de una prueba, de una angustia. Espera, gran bonanza, pronto llegará. El Salmo 107, 29 nos dice, Él cambia la tempestad en sosiego. Sosiego es tranquilidad, es calma. Esa tempestad, el Señor en esta mañana la va a cambiar por ese sosiego, por esa tranquilidad, por esa paz que nosotros necesitamos. Y dice que se apaciguan las ondas o sus ondas. Aleluya. Qué bonito que uno pueda encontrar en la palabra, que el Señor nos reconforte con su palabra, que el Señor en esta mañana nos bendiga, que yo pueda decir, sí, yo soy humana, yo soy humano, yo tengo temor, pero mi confianza está puesta en Él. Por tanto, yo declaro que mi fe es aumentada en esta mañana, porque yo sé quién es Él y quién está conmigo. Y espero esa paz que Él va a traer en estos momentos. Isaías 26:3. Él guardará en completa paz a quien siempre confía, a quien siempre espera, a quien siempre piensa en Él, o ponemos nuestra confianza en Él. Aleluya. El Señor ha sido inmensamente bueno y me ha permitido reforzar en esta mañana mi fe, que aunque yo esté viviendo, mi familia esté viviendo una tormenta, tu familia esté viviendo una tormenta, hay que confiar. Hay temor, el temor se va. El amor lo desecha en esta mañana. Nuestra confianza puede nuestra confianza. Amén. Y yo te pido que en esta mañana tú cierres tus ojos para que pueda el Señor traer a tu vida la paz que tú necesitas en medio de la tormenta, en medio de la tempestad que tú estás viviendo. Aférrate a Él y confía plenamente en Él. Bendito sea el poder de Dios. Santo y poderoso eres tú. Señor, puedo sentir paz. Señor, te pido que seas tú en medio de tus hijos. Paz en medio de la angustia que se está viviendo. En medio de la tormenta que muchos de nosotros podemos estar pasando. Trae tú, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Trae la paz que tanto anhelamos y necesitamos en esta mañana. Sigue orando al Señor y escucha un momento, medita un momento en lo que Él quiere decirte, en lo que Él quiere expresarte en esta mañana. Tú eres grande, oh Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor.